Somos alumnos de segundo año de Ciencias de la Educación, cursamos la Cátedra Sociología de la Educación y nuestro grupo está conformado por Bravo Matías, Correa Cecilia, Cece Esmeralda, Soria Sheila y Zapata María José. Comenzaremos desarrollando este parcial, fundamentando que la sociología clásica y contemporánea contiene un conjunto de herramientas conceptuales que nos permiten comprender la educación en el contexto de las sociedades capitalistas. Esto trata de una realidad de estructuras, agentes, prácticas y relaciones sociales, exigiendo una investigación y análisis, las cuales pueden contribuir a entender las situaciones emergentes. Esto es un proceso determinado por condiciones políticas, sociales, culturales y económicas, que demuestran que la distribución del capital cultural de una sociedad es tan desigual como la distribución del capital económico y del capital político. También agregar que la tradición sociológica se interesó por analizar críticamente las instituciones, agentes y prácticas que conforman el sistema. En este desarrollo tendremos la oportunidad de exponer las polémicas teóricas que estructuran el campo de la discusión sociológica. Estas teorías sociológicas son entendidas como lenguajes sistemáticos basados en hechos empíricos. Para introducirnos a la unidad 1, comenzaremos diciendo: el pensador argentino Juan Carlos Tedesco, en su texto Educación y Sociedad en Argentina, plantea el proyecto de educación de Sarmiento, en donde podemos encontrar una relación entre economía y educación, en la cual Sarmiento considera la educación desde el punto de vista de la economía política, como necesaria para una enseñanza unitaria, racional y científica, remediando las deficiencias de la población nativa, con la atracción de inmigrantes. Esta enseñanza estaba concentrada en la agronomía y en la minería. El desarrollo de la educación durante el gobierno de Rosas cumplió una función política más que una función económica en toda la sociedad, la cual consistía en una distorsión que mantenía las características de la enseñanza tradicional, dejando de lado el criterio pragmático. La difusión de esta enseñanza estaba ligada al logro de la estabilidad política interna, formando un tipo de hombre apto para cumplir papeles políticos. Es decir, lo estaba excluyendo de otros objetivos. En cuanto a la relación, que el rol de Estado cumplió una función dominante debido a su carácter. Posee un mecanismo de control social en la educación, con una visible imposición desde la determinación de un currículum hasta la selección de un personal. Es decir, está impidiendo a sectores de la población el acceso a conocimientos. De esta manera, y así sucedió en las relaciones, por ejemplo, el Estado prefirió controlarla y no pasar a la separación institucional. De modo que la Iglesia no pretendió el control total sobre la enseñanza, pero quiso darle a esta su propio carácter. En esta contenido el crecimiento educativo comenzaron a partir del egreso de las primeras promociones de maestros con títulos, causando efecto con mayor intensidad en las zonas urbanas, a partir de la creación de la primera escuela en Paraná. Por otro lado, también se crearon 24 escuelas nuevas, posibilitando un enorme progreso en la calidad de la educación y orientación científica en los estudios pedagógicos. De manera que otro influyente también a esto, del que podemos hablar, es la deserción educativa de los estudiantes normalistas de estas escuelas. Es decir, que a pesar de la cantidad de becas otorgadas, había una gran deserción de alumnos varones específicamente, y se registraron también que muchos alumnos se dedicaron a otras tareas que no eran educacionales, provocando la deserción de la ocupación. En esta primera unidad tomamos a la educación como asunto del Estado.
El sociólogo francés Francois Dubet se refiere al programa institucional como un sistema inmutable para todos, que a su vez se va a caracterizar por 4 aspectos. El primero tiene que ver con los valores y los principios fuera del mundo. El segundo tiene que ver con la vocación, esta vocación que reposa sobre un modelo pedagógico explícito, bien iluminado por personalidades diferentes. El tercero de estos aspectos es la escuela como un santuario. Este santuario que solo estaba dirigido a creyentes y herederos, y que, con la manifestación escolar que menciona Dubet, esta misma es la que hará explotar el modelo santuario. Y un último aspecto es la socialización también es una subjetivación. Dubet lo explica como un modo histórico de formación del sujeto a través de un programa, cuya forma ha permanecido tiempo. Dubet nos va a decir que se va a producir un desencantamiento del mundo. Este desencantamiento implica la declinación de lo sagrado. Esta declinación de lo sagrado que no podía sobrevivir frente al fortalecimiento de la crítica y de la autonomía individual. Una última conceptualización central en Dubet es la categoría de mercado escolar. Escolar envuelto en sistemas escolares que producen muchos diplomas que a su vez se vuelven indispensables para entrar y los factores necesariamente desarrollan conductas más utilitarias que las que tenían en un periodo donde la escasez de los diplomas garantizaba su utilidad. Introduciéndonos al programa de Sociología de la Educación, no podemos dejar de lado uno de los autores más reconocidos. Estamos hablando de Pierre Bourdieu. Y cuando hablamos de este autor, uno de los primeros conceptos que viene a nuestra mente es el capital simbólico. Y el autor nos dice que es la forma que toma toda especie de capital, siendo el conjunto de propiedades físicas, económicas o culturales percibidas por agentes sociales cuyas categorías de percepción le permitan reconocimiento y reputación en un respectivo valor. Con la seguidilla de conceptos nos topamos con capital económico. La concentración de capital, de fuerzas físicas, pasa por la instauración de un físico eficiente, ya que va a la par de una unificación del espacio económico. Uniendo la trilogía de conceptos, hablamos de la fuerza física, de la policía y las fuerzas armadas, que se diferencian de las fuerzas militares dedicadas a la competición interestatal, y por el otro lado las fuerzas de policía destinadas al mantenimiento del orden interior. Teniendo en cuenta estos tres conceptos, estamos hablando del Estado, pero para entender qué es el Estado nos vamos a la base, a la génesis del Estado, y entendemos que es la construcción sistemática e histórica de los procesos por los cuales se han instituido diversas zonas y especialidades de conocimiento, como los políticos, institucionales y sociales, fragmentados a lo largo del tiempo, estudiando las diferentes especies de capital, dando como resultado lo que llamamos Estado. Este último es el resultado de un proceso de concentración de diferentes capitales como el de instrumento de coerción, siendo una instancia legítima que produce y reproduce una arbitrariedad cultural dominante que refuerza las estructuras sociales, sus jerarquías y desigualdades entre grupos y clases. Produce e impone las categorías de pensamiento que aplicamos a cualquier cosa del mundo y al Estado mismo. Dependientes de este último, encontramos a hombres estatizados quienes durante toda su vida sirven al Estado y por lo tanto durante toda su vida sirven a la contranatura. En ella encontramos la escuela, quien ejerce la acción unificadora del Estado en materia de cultura, y la escuela del Estado, donde se hace de los jóvenes criaturas del Estado, es decir, ni más ni menos que agentes del Estado. Para finalizar la unidad presentada, podemos hablar de las huellas del neoliberalismo en la etapa postsocial. En Argentina, por los años 90, el crecimiento de la economía fue motorizado por el sector financiero y servicios no transables, donde se sentía a la desigualdad como un modelo socioeconómico. Aquel sistema educativo estaba regulado por el Estado Nacional bajo pautas homogéneas de funcionamiento en el ámbito público, donde predominaba la indigencia, el desempleo y la pobreza social. Después de la crisis del
fines del 2001 y principios de 2002, la presidencia de Néstor Kirchner implementó una política económica centrada en la recuperación del mercado interno y del empleo. Para ello, desplegó una política cambiaria basada en mantener un tipo de cambio real alto, que sirvió a la vez para proteger a la industria nacional de la competencia externa. Si bien hubo grandes avances, estas políticas permanecieron ligadas a los 90. Posteriormente, a fines del año 2007, asume la presidencia Cristina Fernández, primer mujer electa por voto popular. Sus políticas eran la priorización del amparo a los sectores subalternos o sectores vulnerables, donde se tensionaban nuevos horizontes de sentido en torno a la igualdad. Por ejemplo, la creación de la asignación universal, desarrollo del programa Inclusión Digital Conectar Igualdad, el Plan Fines, que es una política de terminalidad de la escuela secundaria. En términos de educación, el primer aspecto a destacar es la conceptualización de la educación como bien público y como derecho social, y la centralidad del Estado en la garantía de este derecho. La Ley 26.206, modificada nuevamente la estructura de niveles y ciclos que había sido con la Ley Federal de Educación. Vuelve a los niveles de educación primaria y secundaria, en lugar de la educación general básica y el polimodal. Se propone una escuela secundaria obligatoria, en tanto no se generan las condiciones que permitan diseñar una nueva escuela que pueda incluir a todos, lo que implica, entre muchas otras cuestiones, pensar una transformación radical del formato escolar y de los puestos de trabajo docente.